Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Psicología Jungiana. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha adquirido popularidad en los últimos años, pero que aún genera multitud de malentendidos, de confusiones y de proyecciones. La tríada oscura de la personalidad. Exploraremos el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo y cómo estos rasgos se relacionan con el concepto de la sombra de Carl Gustav Jung y la neurobiología del mal. Veremos cómo estas características se manifiestan en diferentes contextos y su impacto en la sociedad, en las organizaciones y en la política. Si te interesa profundizar en estos trastornos, asegúrate de ver nuestros otros vídeos donde abordamos cada uno de ellos en detalle. Encontrarás enlaces en la descripción. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado, compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan aprender sobre estos temas tan interesantes y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos vídeos. Y por supuesto nos encantaría saber tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. ¡Empezamos! El narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo son tres perfiles de personalidad que constituyen lo que se conoce como la tríada oscura. Estos rasgos pueden encontrarse en individuos de cualquier clase social y no están limitados a las élites. Sin embargo, en contextos donde el poder y los recursos están concentrados, estos rasgos pueden ser más visibles debido a la influencia y el impacto que estos individuos pueden tener en la sociedad. Comencemos por definir cada uno de los perfiles de personalidad que componen la tríada oscura. El narcisismo se caracteriza por una autoimagen inflada, una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Históricamente, el término proviene de la mitología griega, específicamente del mito de Narciso, un joven que se enamoró de su propio reflejo. Investigaciones actuales en psicología han demostrado que el narcisismo no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que también puede influir en el comportamiento laboral y social de las personas, especialmente en posiciones de poder. Los líderes narcisistas pueden ser carismáticos y capaces de atraer seguidores, pero también tienden a ser explotadores y abusivos. Para ampliar esta información te recomendamos que visualices nuestros vídeos cuyo enlace podrás ver al final de este capítulo. Psicopatía. La psicopatía se caracteriza por comportamientos antisociales, falta de remordimiento, empatía y un comportamiento impulsivo y manipulador. En la historia se ha asociado con términos como locura moral y trastorno de personalidad antisocial. Los estudios contemporáneos indican que la psicopatía puede ser particularmente destructiva en posiciones de poder debido a la tendencia de los psicópatas a manipular y explotar a otros para beneficio propio sin consideración por las consecuencias. Figuras históricas como Calígula y Nerón muestran comportamientos que podrían ser diagnosticados como psicopáticos hoy en día. Al final de este capítulo podrás acceder al enlace de nuestra lista de reproducción sobre psicopatía, si quieres ampliar la información. En cuanto al maquiavelismo, nombrado así por el filósofo renacentista Nicolás Maquiavelo, se define por una actitud cínica y manipuladora hacia los demás, una visión pragmática del poder y la creencia de que el fin justifica los medios. En su obra El Príncipe, Maquiavelo describe cómo los líderes pueden usar el engaño y la manipulación para mantenerse en el poder. En investigaciones modernas, el maquiavelismo se estudia como un rasgo de personalidad que implica una estrategia social calculadora y explotadora. Líderes históricos como César Borgia y Stalin han sido citados como ejemplos de individuos con rasgos maquiavélicos. La tríada oscura en contextos de poder. Aunque estos rasgos pueden existir en cualquier clase social, en contextos socioeconómicos donde hay una alta concentración de poder y recursos, las personas con estos rasgos pueden tener más oportunidades para ejercer su influencia de manera insensible y egoísta. Esto no significa que todas las personas en posiciones de poder sean narcisistas, psicópatas o maquiavélicas, pero el ambiente puede facilitar que aquellos con estos rasgos prosperen. En cuanto a las figuras históricas, a lo largo de la historia, varios líderes carismáticos y figuras de poder han exhibido características de la tríada oscura. Calígula y Nerón, emperadores romanos,
mostraron comportamientos despóticos y crueles. Adolf Hitler y Joseph Stalin, con su falta de empatía y políticas despiadadas, encajan con estos perfiles. Iván el Terrible de Rusia y Napoleón Bonaparte también han sido analizados bajo esta luz debido a sus acciones implacables y su manipulación del poder. Investigaciones actuales. Las investigaciones actuales en psicología y ciencias sociales están realizando importantes avances en la comprensión de la tríada oscura, es decir, el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, y su influencia en el poder y el liderazgo. Estos avances incluyen estudios en neurociencia, genética y psicología social que arrojan luz sobre cómo estos rasgos se desarrollan y se manifiestan, así como sus impactos en las dinámicas sociales y organizacionales. Veremos ahora en la psicología y en las ciencias sociales cuáles son los descubrimientos y los avances que se han obtenido. Por ejemplo, uno de los avances importantes ha sido en la evaluación y la medición. Las herramientas de evaluación, como el inventario de personalidad de la tríada oscura, han mejorado nuestra capacidad para medir estos rasgos de manera precisa. Esto permite a los investigadores evaluar cómo el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo se presentan en diferentes contextos, desde entornos laborales hasta relaciones personales. Con respecto a los estudios longitudinales, pues estos han demostrado cómo los rasgos de la tríada oscura pueden predecir comportamientos antisociales y disfuncionales a lo largo del tiempo. Estos estudios han mostrado que individuos con altos niveles de estos rasgos tienen una mayor probabilidad de participar en conductas explotadoras y abusivas, especialmente cuando tienen acceso a posiciones de poder. Con respecto a los avances en la neurociencia, es importante pues lo que se ha obtenido a través de las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que han permitido a los científicos observar diferencias en la estructura y función cerebral de personas con altos niveles de rasgos de la tríada oscura. Por ejemplo, se ha encontrado que los individuos con tendencias psicopáticas tienden a tener una amígdala menos activa, lo que puede explicar su falta de empatía y respuesta emocional, o por lo menos se puede relacionar con ella. Con respecto a los circuitos neuronales, hay investigaciones que han identificado circuitos neuronales específicos que están relacionados con comportamientos asociados a la tríada oscura. Por ejemplo, se ha observado que la corteza prefrontal, que está involucrada en la toma de decisiones y el control de impulsos, puede funcionar de manera diferente en personas con estos rasgos, lo que podría explicar su tendencia a tomar decisiones arriesgadas y manipuladoras. Con respecto a las investigaciones genéticas, bien, hay dos estudios fundamentales. Los primeros son los estudios de gemelos, y en estos pues han sido fundamentales para entender la herencia genética de estos rasgos. La investigación sugiere que hay una componente genética significativa en el desarrollo del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Estos estudios muestran que, aunque el entorno juega un papel importante, la predisposición genética no puede ser ignorada. Con respecto a los análisis genómicos, bien, pues el análisis de variantes genéticas específicas ha comenzado a identificar genes que pueden estar asociados con estos rasgos de personalidad. Por ejemplo, variantes de genes que afectan a la serotonina y a la dopamina, neurotransmisores involucrados en la regulación del estado de ánimo y el comportamiento impulsivo, han sido vinculados a características de la tríada oscura. Con respecto a las intervenciones y a las aplicaciones prácticas de todas estas investigaciones, cabe destacar primero los programas de intervención, que con una mejor comprensión de las bases biológicas y psicológicas de estos rasgos se están desarrollando programas de intervención más efectivos. Estos programas buscan mitigar los comportamientos negativos asociados con la tríada oscura, especialmente en contextos organizacionales y educativos. Por ejemplo, entrenamientos en empatía y regulación emocional pueden ayudar a reducir los comportamientos manipuladores y egoístas. Con respecto a la selección de personal, en el ámbito laboral, estas investigaciones están influyendo en las prácticas de selección y desarrollo de personal. Las organizaciones pueden utilizar herramientas de evaluación para identificar y manejar mejor a individuos con altos niveles de estos rasgos, implementando estrategias para prevenir
que estos comportamientos perjudiquen el ambiente de trabajo y la moral del equipo. Con respecto a las políticas públicas también pueden beneficiarse de estos estudios. Entender cómo estos rasgos influyen en el comportamiento de líderes y figuras de autoridad puede ayudar a diseñar mecanismos de control y supervisión que prevengan abusos de poder y promuevan una gobernanza más ética y responsable, algo fundamental en estos momentos en España. La relación entre los rasgos de la tríada oscura, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, y la existencia del mal en la naturaleza humana es un tema de gran interés tanto en la psicología como en la filosofía. Estos rasgos representan aspectos de la personalidad que pueden conducir a comportamientos considerados malvados o dañinos, y su estudio puede ofrecer una comprensión más profunda de la naturaleza del mal en los seres humanos. El mal puede definirse como una fuerza, calidad o comportamiento que causa daño, sufrimiento o destrucción de manera intencional o deliberada. Se manifiesta a través de actos que van en contra de las normas éticas y morales establecidas por una sociedad o cultura y se caracteriza por la crueldad, la injusticia y la falta de compasión. El mal se distingue por la voluntad consciente de causar perjuicio a otros, ignorando el bienestar y los derechos de las personas afectadas. Esta definición abarca tanto los actos individuales como las acciones sistemáticas que resultan en daño a gran escala, como genocidios, torturas y abusos de poder. A continuación, vamos a relacionar cada una de las personalidades de la tríada oscura con el mal, así definido. Por ejemplo, el narcisismo y el mal. El narcisismo, con su enfoque en la grandiosidad, la necesidad de admiración y la falta de empatía, puede llevar a comportamientos que se consideran malvados debido a la explotación y manipulación de otros. Los narcisistas tienden a ver a las personas como medios para alcanzar sus propios fines, lo que puede resultar en daño emocional y psicológico para aquellos que están en su entorno. Esta deshumanización de los demás es una característica central del mal. Con respecto a la psicopatía y el mal, la psicopatía está directamente relacionada con comportamientos que se asocian comúnmente con el mal. Los psicópatas tienen una marcada falta de empatía, remordimiento y culpa, lo que les permite cometer actos atroces sin experimentar angustia emocional. Sus comportamientos antisociales y a menudo violentos encarnan lo que muchas personas consideran el mal en su forma más pura. Desde una perspectiva evolutiva, algunos teorizan que estos rasgos podrían haber sido ventajosos en ciertos contextos, permitiendo a los individuos psicopáticos sobrevivir y reproducirse en entornos competitivos y peligrosos. Con respecto al maquiavelismo y el mal, debemos decir que el maquiavelismo, con su enfoque en la manipulación y el pragmatismo extremo, sugiere que el fin justifica los medios, sin importar cuán inmorales o dañinos puedan ser esos medios. Este rasgo de personalidad permite y justifica comportamientos que pueden ser destructivos para otros y para la sociedad en general. La frialdad y la calculadora disposición de los maquiavélicos les permiten explotar a los demás de manera despiadada, una característica central de lo que tradicionalmente se entiende como el mal. Con respecto a la tríada oscura y la naturaleza del mal, podemos decir que la tríada oscura en su conjunto puede ser vista como una manifestación de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Estos rasgos revelan la capacidad de los seres humanos para la crueldad, la explotación y la manipulación. Históricamente, figuras con estos rasgos han sido responsables de algunos de los actos más atroces, como genocidios, tiranías y abusos de poder, lo que subraya la conexión entre estos rasgos y el mal en un contexto histórico y social. Ahora vamos a hablar de las perspectivas filosóficas y psicológicas, que creo que también son de gran importancia y relevancia con respecto a la tríada oscura. Desde una perspectiva filosófica, el mal ha sido un tema central de debate a lo largo de los siglos. Dos conceptos influyentes en esta discusión son el mal radical, de Immanuel Kant, y la banalidad del mal, de Hannah Arendt. Ambos conceptos se pueden relacionar con los rasgos de la tríada oscura, el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, al ofrecer un marco
para entender cómo estas características de la personalidad pueden llevar a individuos a cometer actos malvados sin remordimiento o consideración moral. El mal radical de Immanuel Kant. Immanuel Kant introdujo el concepto de mal radical en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, publicada en 1793. Kant argumenta que el mal no es simplemente la ausencia del bien, sino una propensión innata del ser humano a hacer el mal por elección deliberada. Según Kant, esta inclinación al mal está presente en todos los individuos debido a la libertad humana y la capacidad de elegir el mal consciente y deliberadamente. Veremos cómo, desde la psicología junguiana, esa libertad no es tan amplia como Kant pensaba y que el mal forma parte de una potencia inconsciente que puede apoderarse de la conciencia de los hombres, convirtiéndose estos en instrumentos del mal. Vamos a ver la relación con la tríada oscura. Los rasgos de la tríada oscura pueden ser vistos como expresiones del mal radical kantiano. Estos rasgos reflejan una elección deliberada de anteponer los propios intereses a expensas del bienestar de los demás sin consideración por la moralidad. Por ejemplo, en el narcisismo, la autoexaltación y la necesidad de admiración pueden llevar a los individuos a utilizar y manipular a otros, priorizando su yo sobre cualquier consideración moral. Con respecto a la psicopatía, la falta de empatía y remordimiento permite a los psicópatas cometer actos atroces sin sentir culpa, lo cual es una manifestación directa de la elección deliberada del mal. Con respecto al maquiavelismo, la creencia de que el fin justifica los medios permite a los maquiavélicos utilizar tácticas manipuladoras y explotadoras, despojando de moralidad a sus acciones. La banalidad del mal de Hannah Arendt y su relación con la tríada oscura. Hannah Arendt acuñó el término la banalidad del mal en su libro Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, publicado en 1963. Arendt argumenta que el mal puede ser cometido por personas ordinarias que simplemente obedecen órdenes y cumplen con sus deberes sin reflexionar sobre las consecuencias morales de sus acciones. Arendt estudió el caso de Adolf Eichmann, un oficial nazi que organizó la logística del Holocausto, y concluyó que Eichmann no era un monstruo malévolo, sino un burócrata que cumplía órdenes sin cuestionar. Luego veremos que, desde la psicología junguiana, esto se relaciona con el rechazo de los aspectos negativos y oscuros de la personalidad que, por ley psicológica, acaban proyectándose en personas o grupos humanos. En cuanto a la relación con la tríada oscura y la banalidad del mal, debemos decir que la banalidad del mal se relaciona con la tríada oscura en la medida en que las personas con estos rasgos pueden cometer actos malévolos de manera rutinaria y sin reflexión moral, lo que banaliza el mal. Por ejemplo, en el narcisismo, los narcisistas pueden llevar a cabo actos egoístas y explotadores de manera cotidiana y sin consideración moral, normalizando así sus comportamientos dañinos. Con respecto a la psicopatía, los psicópatas pueden realizar actos crueles y destructivos de forma metódica y desapasionada, tratándolos como parte de su rutina diaria. Y con respecto al maquiavelismo, los maquiavélicos pueden implementar tácticas de manipulación y explotación como estrategias regulares para alcanzar sus objetivos, despersonalizando a sus víctimas y trivializando el daño causado. Ambos conceptos filosóficos nos permiten reflexionar sobre cómo los rasgos de la tríada oscura pueden llevar a comportamientos malvados. El mal radical de Kant resalta la capacidad de los individuos para elegir el mal conscientemente, mientras que la banalidad del mal de Arendt muestra cómo el mal puede ser ejecutado por personas aparentemente normales a través de la obediencia y la falta de reflexión moral, como ocurre bajo ciertos regímenes totalitarios. Más adelante analizaremos este asunto desde la perspectiva junguiana, atendiendo a la necesidad de reconocer e integrar los aspectos malvados de la personalidad presentes en la sombra. Las implicaciones éticas y morales de esto son muy importantes, y por eso comprender estas conexiones tiene importantes implicaciones éticas y sociales. Al reconocer que los rasgos de la tríada oscura pueden llevar a comportamientos malvados, podemos, primero, diseñar intervenciones,
Crear programas de intervención que promuevan la empatía, la reflexión moral y la toma de decisiones éticas, especialmente en contextos donde las personas tienen poder sobre las demás. Fomentar la responsabilidad moral, es decir, promover la importancia de la responsabilidad individual y la reflexión ética en todas las esferas de la vida, desde la educación hasta el ámbito profesional. Por supuesto, prevenir abusos de poder, implementar mecanismos de control y supervisión para evitar que individuos con altos niveles de rasgos de la tríada oscura abusen de su poder y causen daño a otros. Y por último, fomentar el autoconocimiento. La terapia de orientación junguiana, de hecho, tiene como uno de sus objetivos fundamentales promover el proceso de individuación, al menos en aquellas personas que presentan una disposición que les permita la confrontación de la conciencia con la profundidad. Este proceso facilita la integración y la diferenciación de los contenidos de la psique objetiva o inconsciente colectivo. En resumen, los conceptos filosóficos del mal radical y la banalidad del mal ofrecen un marco valioso para entender cómo los rasgos de la tríada oscura pueden llevar a individuos a cometer actos malvados sin remordimiento o consideración moral. Esta comprensión puede ayudar a desarrollar estrategias más efectivas para mitigar el impacto del mal en la sociedad y fomentar una cultura de ética y responsabilidad. Carl Gustav Jung, por su parte, uno de los pioneros de la psicología analítica, introdujo el concepto de la sombra en sus obras. Por ejemplo, en Psicología y Alquimia, publicada por primera vez en el 44, y en Aion, Contribuciones al simbolismo del sí mismo, publicada en el 51. La sombra, según Jung, representa los aspectos reprimidos, desconocidos o rechazados de la personalidad humana. Es el lado oscuro de nuestro ser, compuesto por deseos, impulsos y características que no aceptamos conscientemente y por lo tanto relegamos al inconsciente. Cuanto a la sombra y el potencial para el mal, cabe decir que Jung argumenta que todos los individuos poseen una sombra y ésta contiene tanto contenidos positivos como negativos. Sin embargo, es en los contenidos negativos donde reside el potencial para el mal. Cuando estos aspectos son ignorados o reprimidos, como ocurre con la sombra personal, el ánima oscura o el lado oscuro del sí mismo, pueden manifestarse de manera destructiva, llevando a comportamientos que la sociedad considera malvados o dañinos. Con respecto a la tríada oscura como manifestación de la sombra, cabe destacar que la tríada oscura, es decir, el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, puede considerarse una manifestación de la sombra junguiana. Estos rasgos reflejan los aspectos más oscuros y negativos de la personalidad que, cuando no se reconocen y se integran adecuadamente, pueden emerger y causar daño tanto al individuo como a la sociedad. Con respecto al narcisismo y la sombra, nos encontramos con que el endiosamiento del yo y la necesidad de admiración característicos del narcisismo pueden ser vistos como una compensación de sentimientos reprimidos de inferioridad y miedo al rechazo. La sombra aquí se manifiesta en la falta de empatía y la explotación de los demás para satisfacer las propias necesidades egoístas. Jung se refirió a la importancia de enfrentar y reconciliar estos aspectos internos para evitar que dominen el comportamiento consciente. Con respecto a las relaciones entre la psicopatía y la sombra, la psicopatía, con su falta de remordimiento y de empatía, representa una desconexión casi completa de la sombra. Los psicópatas no reconocen sus aspectos oscuros, permitiendo que estos se expresen sin restricciones morales. Según Jung, el reconocimiento de la sombra y la integración y diferenciación de sus contenidos es crucial para evitar que estas tendencias destructivas gobiernen nuestras acciones. La incapacidad para hacerlo puede llevar a comportamientos fríos y crueles que dañan a los demás sin consideración. Uno de los contenidos que les son imposibles de integrar a los psicópatas es el eros, esto es, la capacidad de empatizar y de mantener relaciones humanas con el prójimo. La falta de conciencia moral es una expresión de esa imposibilidad. En el otro lado del espectro de los trastornos de la personalidad del grupo B encontramos a las personalidades límite, que se caracterizan justo por lo opuesto, por una unilateralidad en la función del sentimiento, por un hiperdesarrollo del eros,
lo que provoca explosiones emocionales que son descritas por mis pacientes como montañas rusas emocionales. Con respecto al maquiavelismo y la sombra, el maquiavelismo, caracterizado por la manipulación y el pragmatismo extremo, también refleja una manifestación de la sombra. El maquiavélico utiliza su inteligencia y astucia para manipular y controlar sin preocuparse por la moralidad de sus acciones. Jung argumentaría que este es un intento de controlar el entorno externo para compensar la falta de control interno sobre los aspectos más oscuros de su personalidad. Con respecto a la integración de la sombra, para Jung, la clave para evitar que la sombra se exprese en la forma de una tríada oscura o cuando ésta se extiende como un movimiento de masas o de una ideología que se apodere de todo un pueblo, como ya ocurrió en la Alemania nazi o en los regímenes comunistas, es su integración en la conciencia. Este proceso, que forma parte de la individuación, implica reconocer y aceptar todos los aspectos de uno mismo, incluidos los más oscuros. Solo al enfrentar y reconciliar estos contenidos, una persona puede alcanzar la totalidad y la armonía interna. La integración de la sombra reduce la probabilidad de que estos rasgos oscuros se manifiesten de manera destructiva. Se han producido algunos avances en la comprensión del mal. Así, los estudios sobre la amígdala y la corteza prefrontal han revelado diferencias específicas en estas áreas del cerebro que pueden influir en la empatía y el control de impulsos, aspectos críticos en la manifestación de comportamientos malvados asociados con la tríada oscura, el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, como hemos comentado un poquito antes. Con respecto a la amígdala y la empatía, se ha descubierto, en cuanto a su estructura y su función, que la amígdala es una estructura del sistema límbico del cerebro conocida por su papel en el procesamiento de emociones como el miedo, la agresión y la empatía. En personas con altos niveles de psicopatía se han encontrado anomalías en la amígdala, incluyendo diferencias en el volumen y la actividad. Con respecto a los estudios de imágenes cerebrales, las imágenes por resonancia magnética funcional han mostrado que los psicópatas tienden a tener una amígdala menos activa cuando se enfrentan a situaciones que normalmente provocarían una respuesta emocional en individuos neurotípicos. Esta reducción en la actividad de la amígdala se asocia con una falta de respuesta emocional y de empatía, lo que permite a los psicópatas actuar de manera cruel y sin remordimiento. Con respecto a las conexiones neurológicas, además, se ha observado que estas conexiones entre la amígdala y otras regiones del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal, son menos robustas en individuos con rasgos psicopáticos. Esta desconexión puede dificultar la regulación de las respuestas emocionales y la toma de decisiones éticas. La corteza prefrontal está muy relacionada con el control de los impulsos. Así, la función ejecutiva, que tiene que ver con la corteza prefrontal, es crucial para las funciones ejecutivas, como la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación de las emociones. Diferencias en esta área del cerebro pueden afectar significativamente estos procesos. En cuanto a la actividad y el volumen, hay investigaciones que han mostrado que los individuos con altos niveles de psicopatía y maquiavelismo a menudo tienen una corteza prefrontal menos activa o menos desarrollada. Esta disminución en la actividad se asocia con un menor control de los impulsos y una mayor propensión a comportamientos arriesgados y antisociales. Con respecto a los estudios clínicos, se ha observado que personas con daños en la corteza prefrontal, ya sea por lesión o anomalía estructural, muestran una mayor tendencia a la agresión, la toma de decisiones impulsiva y la falta de remordimiento por sus acciones, comportamientos que son característicos de la tríada oscura. Con respecto a la interacción entre la amígdala y la corteza prefrontal, vemos cómo esto tiene repercusiones tanto en la regulación emocional como en la disfunción de la conexión. En cuanto a la regulación emocional, la interacción entre la amígdala y la corteza prefrontal es esencial para la regulación. La amígdala genera respuestas emocionales básicas, mientras que la corteza prefrontal modula estas respuestas para que sean apropiadas a las situaciones sociales y éticas. En individuos con altos niveles de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo se ha encontrado que esta conexión puede estar deteriorada, lo que lleva a una regulación emocional deficiente.
Esto significa que las emociones pueden ser intensas e inapropiadas y las decisiones pueden ser tomadas sin considerar sus consecuencias morales. Ejemplos de estudios específicos están, por ejemplo, el estudio de Patrick et al. De 1993, y este estudio encontró que individuos con altos niveles de psicopatía muestran una respuesta reducida en la amígdala ante imágenes que provocan miedo, indicando una capacidad disminuida para experimentar y procesar emociones negativas. El estudio de Blair del 2007 demostró que la disfunción en la corteza prefrontal ventromedial está asociada con un control de impulsos deficiente y una falta de remordimiento, dos características clave de la psicopatía. Cuanto al estudio de Ryan en el 2000, este estudio utilizó técnicas de neuroimagen para mostrar que los individuos con comportamientos antisociales tienen un volumen reducido en la corteza prefrontal, lo que sugiere una correlación entre la estructura cerebral y la predisposición a comportamientos malvados. Algunas implicaciones de estos hallazgos son las siguientes. Primero, en cuanto a la comprensión del comportamiento antisocial, estos hallazgos ayudan a explicar por qué algunas personas con rasgos de la tríada oscura pueden actuar de manera destructiva y sin empatía. Las diferencias estructurales y funcionales en la amígdala y la corteza prefrontal influyen directamente en su capacidad para regular emociones y controlar impulsos. Y por supuesto, en cuanto a las intervenciones terapéuticas, conociendo estas diferencias, se pueden desarrollar intervenciones terapéuticas más específicas, como la estimulación cerebral y técnicas de entrenamiento en regulación emocional para ayudar a mitigar estos comportamientos. En todo caso, la tríada oscura, especialmente la psicopatía, en realidad no tiene cura. Sabemos que por todas las investigaciones que se han llevado a cabo, se puede modular de alguna manera el comportamiento psicopático, pero no se puede cambiar porque, como decimos, es una estructura de carácter y por lo tanto tiene esas características que pueden ser mitigadas, pero por supuesto no pueden ser erradicadas. Con respecto a las políticas públicas y a la prevención, pues estas investigaciones también pueden informar de políticas públicas y estrategias de prevención orientadas a identificar y a tratar individuos con estas características desde una temprana edad, promoviendo así un entorno social más seguro y comprensivo. En cuanto a las implicaciones éticas y sociales de la tríada oscura, pues es importante comprender que estos rasgos de la tríada oscura y su relación con el mal tienen importantes implicaciones. Nos lleva a cuestionar cómo manejamos a individuos con estos rasgos en posiciones de poder y autoridad, por ejemplo, y cómo podemos diseñar sistemas y políticas que mitiguen los daños que pueden causar. Además, esta comprensión puede fomentar una mayor empatía y estrategias de intervención que aborden las raíces del comportamiento malvado, promoviendo una sociedad más justa y compasiva. También nos permite comprender que el mal es una disposición existente en todo momento y en todo lugar, y por lo tanto que solo un necio puede dejar de atender las condiciones preexistentes en la naturaleza humana. De hecho, esa negligencia es el mejor medio para convertirse en instrumento del mal. Y hasta aquí nuestro viaje por los oscuros recovecos de la tríada oscura de la personalidad. Hemos explorado cómo el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo se relacionan con la sombra de Carl Jung y cómo la neurobiología nos ayuda a entender mejor estos comportamientos. Si te ha resultado interesante, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan descubrir estas conexiones. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido sobre desarrollo personal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos sobre psicopatía, maquiavelismo y narcisismo, la tríada oscura. Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario abajo y cuéntanos qué piensas sobre estos temas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.